Bien, vamos a comenzar con la sesión de hoy. Entonces, ya que hoy tienen exámenes, ¿no? Hoy está programada la primera parte calificada. Y la vamos a dar, o la vamos a aprender a partir de la segunda hora. O sea, vamos a hacer esta primera hora, vamos a hacer un poco de curso. Y la segunda hora será los exámenes. ¿Ok? Bueno, para iniciar, me gustaría saber si tienen alguna duda, algún comentario respecto a la clase anterior. Un poco acordarnos o hacer un recordario de cómo avanzar en la clase anterior, para ver qué hemos tocado en la clase anterior. ¿Qué temas? Sí. Es sobre un foro. Ah, la pregunta que estaba en el foro, que no contestaron todos, los tres nomás contestaron. A ver, la pregunta decía algo así. La vamos a ver mejor, ¿no? Voy a entrar mi cámara, vamos a ver la pregunta y vamos a analizarla un poco. Es importante que ustedes tengan claro también estos temas. A ver, dice, ¿cómo elaborar el análisis de precios unitarios de partidas poco conocidas? Puede utilizar hacer alguna referencia bibliográfica. La pregunta es clara, o sea, ya hemos visto en la clase cómo se hace, cómo se desarrolla un análisis de precios unitarios, cuál es la estructura, cuáles son los elementos, cómo se procede, cómo se evalúa y cómo se analiza esta partida, este análisis de precios unitarios. Pero ahí le pone un ingrediente más, dice de partidas poco conocidas. Que digamos es lo interesante de la pregunta, porque en realidad, ¿cómo elaborar precios unitarios? Es lo más sencillo posible, ¿no? Es una respuesta muy fácil. Pero ya de partidas poco conocidas, que es la pregunta que se les hace, es lo que más o menos ustedes deberían de haberse enfocado en ese tema. ¿Quién ha respondido a la pregunta? ¿O quiénes han visto la pregunta, no? Sí. ¿Ha respondido? No, estaba buscando. No. Ah, ok. Nadie. Nadie ha respondido. Tres de nuestros compañeros han respondido, pero no están. Sí, por eso yo veía. Y bueno, les damos la respuesta también. A ver, ¿a qué va esa pregunta? Más o menos, bueno, yo no le he hecho la pregunta porque esa pregunta la hacen lógicamente a personas que desarrollan los foros, etc. Seguramente también son especialistas en el tema. Pero la intención de la pregunta es, ¿cómo elaborar un análisis de precios unitarios de una partida poco conocida? O sea, de una partida nueva. Por ejemplo, hacer el análisis de una partida, digamos, de tarrajeo, de pisos, de columnas, etc. Eso es muy básico, muy elemental. ¿Por qué? Porque sabemos hacerlo. Es más, usamos esas partidas bastante seguidas. Pero ¿qué pasa si aparece una partida que, digamos, no es de uso común? Es nueva, ¿no? ¿Cómo la hacemos? ¿Qué ingredientes necesitamos para hacer esta partida? ¿Qué creen ustedes que se necesita? Eso es lo que se les está preguntando en esa cuestión. ¿Qué creen ustedes que se requiere para desarrollar o elaborar partidas poco conocidas? Vas a ver a dónde lo vamos a colocar. ¿A dónde vas a colocar qué? ¿La partida? Claro. O se refiere a dicha actividad que vamos a realizar a partir se realiza rara vez, o sea, de acuerdo a la obra. Bueno, ustedes saben que con este adelanto de la tecnología hay cosas nuevas que se hacen, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer que este proyector apareció hoy día, recién lo inventaron, lo compraron y está acá. Entonces nos dicen, señores, háganme una partida de la colocación de la instalación de ese proyector. Ustedes van a ir a los libros de Capeco, S10, y no van a encontrar eso. Entonces, nosotros como ingenieros, y justamente la motivación del curso es esa, que ustedes tienen que saber cómo hacer eso. Tienen que crear una partida nueva. Pero ahí viene la pregunta. Es una partida poco conocida. Si es poco conocida, ¿qué debemos saber para hacer ese análisis de precios unitarios?
Exacto, que no solo la instalación, sino el material. Exacto. ¿Qué necesitamos saber? Esa es la pregunta. Conocer de la actividad que se va a realizar. Muy bien, está bien por ahí, Conocer claro. los detalles. Conocer los detalles. Material, mano de obra, Ujú. qué profesional va a realizar esa ¿Cuántas actividad. personas van a realizar? Ujú. O se podría realizar, por ejemplo, no sé, es una obra grande de unas 200 instalaciones, hacer una instalación y con eso más o menos estimar un precio unitario. Cuando hacemos un precio unitario, cualquiera y común, necesitamos saber qué personal se conoce o qué personal se necesita. Sí, para esto también. ¿Qué diferencia habría? Ninguna. ¿Necesitamos saber los materiales? También. ¿Qué diferencia habría? Ninguna. Como necesitamos saber ¿Qué orden? los equipos, entonces necesitamos saber una cosa más concreta. Eso es lo que le preguntan. Alguien mencionó por ahí el quinto. ¿Qué se necesita saber? Entonces, A ver, tú me dijiste. La última palabra que mencionaste. No. ¿Mm? El orden. ¿Perdón? El orden. ¿El orden? El orden podría ser una de las partes, pero no es el orden precisamente. Remitámonos al concepto, o no al concepto, a la estructura del análisis de precios unitarios. Materiales es sencillo, o sea, yo sé que es un reproyector, su fierrito, mano de obra, 13 operarios, no hay nunca, ¿no? ¿Qué otra más? Mano de obra, materiales, equipos, escaleras, no sé lo que sea, tampoco no hay eso. Pero hay algo que se necesita saber. El rendimiento. ¿Y el rendimiento de qué viene? De la experiencia. Y esto se ha hecho, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Esto se ha hecho antes? Supuestamente no. Entonces, ¿tenemos experiencia de eso? ¿Conocemos el rendimiento? Entonces, sí necesitamos. Ese sí es un ingrediente nuevo. No es que existe. En cambio, una pared, la rajada de pared, el rendimiento del ingrediente, el que quiera, ¿no? Pero de esto no tenemos. ¿Qué otra cosa más? Aparte del rendimiento. Estaba por lo que dice allá el amigo. ¿Cuál es su nombre? José. José. A ver, José nos decía algo por ahí. Está por ahí, pero no precisamente es eso. Especialidad. No. Ya dijimos el rendimiento. Si analizamos, el rendimiento es uno. Sobre todo parte de la experiencia, ¿no? Porque la experiencia no la tenemos. O sea, es la primera vez que se va a hacer. Por consiguiente, no la tenemos. No la conocemos. ¿Verdad? Entonces, ¿qué debe ser? Uno es rendimiento, el otro es el procedimiento. ¿No? El procedimiento. El orden, cómo es que vas a hacer. Como es una partida nueva, una partida poco conocida, no podemos ver ese tema. Entonces, es muy probable que nuestro análisis tenga unas falencias, ¿no? Muy bien, ¿está claro ese tema? Vamos a pasar entonces a la clase de hoy. Muy bien. La clase de hoy vamos a desarrollar el tema del costo de la mano de obra y vamos a hacer algunos ejemplos prácticos de cómo se realiza todo esto. Como es habitual, vamos a presentar el logro de la unidad, ¿no? El estudiante al término de la sesión conoce el método de análisis de precios unitarios. Es lo que estamos haciendo en toda esta sesión, ¿no? Importancia, desarrollar la capacidad para realizar los análisis de precios unitarios y un presupuesto de obra. Eso, a medida que vayamos avanzando, lo vamos a conseguir. El temario del día de hoy, vamos a hablar un poco de costos de mano de obra, categoría de la mano de obra, precios de la hora hombre, cuadrillas y rendimientos, aporte unitario y algunos ejemplos. Un ejemplo interesante que les traigo a compartir.
ellos analicen también y vean ese tema. ¿Okay? Vamos a explorar la práctica. A ver, vamos a ver el tema de costos superfluos en la construcción, mano de obra. Habíamos dicho que para estimar una adecuada mano de obra, nosotros tenemos que conocer dos parámetros importantes. Uno, el costo hora-hombre, ¿no? El otro, el rendimiento, que son dos elementos importantísimos para establecer el costo de la mano de obra. ¿Por qué? Porque necesitamos saber el precio digamos, de la mano de obra, ya sea de manera diaria, o de la hora hombre, por ejemplo, y el rendimiento que lógicamente nos va a dar luces sobre el aporte unitario que tiene esta mano. En el régimen laboral de construcción civil aparecen tres clasificaciones o tres tipos, digamos, de insumos de mano de obra: el operario, el oficial y el peón, que son los más usuales, digamos, dentro de nuestra carrera, dentro de la situación laboral de construcción civil. Sin embargo, ¿no? Se han determinado análisis que consideran también capataz dentro de las estructuras de la mano de obra. Algunos análisis de precios unitarios consideran eso. Eso también es criterio muchas veces de la persona que realiza análisis de costos unitarios, porque lógicamente para ciertas actividades específicas se necesita un capataz de obra. De repente se necesita capataz de obra cuando las obras son grandes, ¿no? ¿Por qué grandes? Porque a veces cuando las obras son grandes, un maestro de obra no puede abarcar todo eso, ¿no? Si la obra es pequeña, entonces un maestro de obra puede darse vuelta cada rato por ahí y fungir las funciones de un capataz, ¿no? Entonces, pero el maestro de obra no está considerado dentro de los precios unitarios. ¿Dónde está el maestro de obra? ¿Dónde le pagan al maestro de obra? ¿Cómo se le paga? Se pregunta, a ver. Como operar, ¿Ah? en el resto de no, como operar. No. Acá solamente tenemos tres, en los análisis de precios unitarios, en los ASCO solamente tenemos tres insumos de mano de obra: operario, oficial y peón. Pregunta, ¿dónde se le paga al maestro? Si tuviéramos un maestro de obra, ¿dónde se le paga? ¿Los gastos generales? ¿Perdón? ¿Los gastos generales? No, ¿Los gastos generales? en los gastos generales. En los gastos generales. ¿Por qué? Porque el maestro de obra no viene a ser, digamos, no está calificado dentro de estas tres opciones. No es un operario, es un operario que tiene una cierta calificación por una actividad determinada. El maestro de obra no, el maestro de obra conoce muchas cosas, ¿no? Entonces, es una especie de supervisor y normalmente en las obras pequeñas, digamos, se le pone dentro de gastos generales, ¿no? Los gastos generales, etc. Y en las obras grandes también existe un maestro de obra, pero para ciertas actividades muchas veces van a encontrar ustedes en el análisis de precios unitarios un insumo más que se llama capataz, que funge, digamos, del responsable de esta actividad porque supervisa esta actividad, ¿no? ¿Okay? Una cuadrilla. Claro, una cuadrilla, no necesariamente cuadrilla, específica. porque un capataz normalmente su aporte a veces no es 1, es 0.5 o 0.1. ¿Por qué? Porque tiene diversas actividades. Por ejemplo, un capataz podría ser un capataz de excavaciones, de movimiento de tierra, un capataz de instalaciones, etc. De una serie de plantillas. ¿Okay? Muy bien, y el rendimiento es un parámetro de difícil evaluación y depende de diversos factores. ¿De qué factores? Condiciones geográficas, evidentemente, ¿no? O sea, si nosotros queremos trabajar a 5.000 metros de altura, haciendo una actividad física, el rendimiento de las personas no va a ser la misma que acá en Lima, a nivel del mar, ¿no? Por las condiciones geográficas. Capacidad física, también, ¿no? O sea, por ejemplo, una dama no puede realizar una actividad física al igual que un varón, ¿no? Evidentemente por las condiciones físicas. O una persona de repente mayor edad no puede realizar las mismas actividades que un joven, ¿no? El rendimiento va a ser distinto. Por ejemplo, yo lo pongo a excavar acá, ¿cómo te llamas? A Marco, que está chibolito, ¿no? Le pongo a excavar la zanja y yo me pongo al otro costado, Marco me va a llevar pues 20 metros de excavación más, ¿no? Yo ya estoy tío. Pero esas justamente son las capacidades que se pueden. ¿Ok? Habilidad natural. La habilidad natural viene pues de las habilidades que uno conoce, ¿no? O sea, de la experiencia que tiene, ¿no? Si una persona es muy hábil para cierta actividad, otra persona
digamos, ligeramente torpe o no es tan hábil, su desempeño va a ser distinto, por consiguiente su rendimiento va a ser distinto. Y le da lo que les decía, ¿no? Chicolito, una persona mayor ya trae ciertas desventajas o rendimientos diferentes. Muy bien, acá vamos a ver cómo se obtiene el aporte unitario. Un ejemplo muy sencillo, ¿no? Dice, para una partida de concreto de Zapata 140, en rendimiento de 25 metros cúbicos, una cuadrilla normal de 0.20 de capataz, 2 operarios, 2 oficiales y 8 peones, el cálculo del aporte unitario de cada uno es el siguiente, ¿no? Sencillo, hay que aplicar nomás la fórmula que habíamos visto antes, que es la persona, ¿no? Por el tiempo de trabajo o, digamos, el horario entre el rendimiento, y eso nos da un aporte para el primer caso del capataz dentro de 0.064 horas hombre por metro cúbico, ¿no? Y ese es el aporte que va lógicamente, al cuadro de análisis presupuestario. Luego ahí vemos, pues, para el operario también el cálculo. El cálculo es sencillísimo, bastante elemental, y ustedes tienen que manejar acá el aporte del peón. Ahí tenemos 8 peones por 8 horas, entre 25 metros cúbicos por día, tenemos 2.56 horas, ¿no? ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta, un comentario? ¿Dudas? Pues el primero, Sí. entiendo que los tres tenemos son capataz, operario. Claro. Oficial. A ver, este es capataz, operario, oficial, peón, ¿no? 02 de capataz, 2 operarios, 2 oficiales y 8 peones, ¿no? El procedimiento es el mismo. 02 hombres por 8 horas por día, entre 25 metros cuadrados por día. ¿Cómo se llama la compañera que estaba acá? ¿Compañera? Cintia, creo. Cintia. Cintia decía que no. Delante, no salía. Que no salían los unidades, no salían. Y si vemos qué tal, ¿cómo está? Si vemos acá, simplificamos día a día. ¿Qué es esto? Hora hombre y por metro cúbico. Hora hombre por metro cúbico. No se olviden que el análisis de precios unitarios siempre está en función a la unidad en la que se está midiendo. O sea, ese análisis es para 1 metro cúbico. ¿Cierto? No solo como solo que creo que se había confundido, como el análisis estaba hablando de 0.64, así, no están las unidades, porque es el problema. Sí, pues decía, no. El 0.2 capataz se refiere al 20%. Es el 20%. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, tenemos 2 operarios para esta actividad de concreto, ¿no? 2 oficiales y 8 peones. 0.20 significa que este señor está participando en ¿qué? 1/5 de la actividad. Es la persona que dice, ordena, viene a ver cómo están, están listos, prepárense. A ver, ¿dónde están los operarios? Ya está lista tu mezcladora, a ver, ¿dónde está tu migrador? ¿No? De 2 oficiales, los oficiales, ¿qué harían los oficiales a ver de esta partida de concreto de Zapata? Se me colocando en concreto. Ya, podrían colocar los 8 peones, Estaría batiendo la mezcla. no porque suministran, ¿no? Normalmente suministran material, ¿no? Agua, arena, cemento, piedra, etc. Operarios. Los operarios, por ejemplo, opera la mezcladora, la logradora, etc. Entonces, esa es la distribución. Esto significa que 1/5 de su labor participa en capataz, ¿no? Es 0.20. ¿Ven? ¿Preguntas, dudas? Profe, ¿cómo sabemos cómo determinar la cantidad de rendimiento? El rendimiento, ya hemos dicho, el rendimiento es experiencia. Es experiencia. O sea, si tú, por ejemplo, con esta misma cantidad de peones oficiales, ¿se puede obtener el mismo rendimiento o no? Puede ser más. No, pero la persona que ha hecho este análisis considera que esto le va a producir 25 metros cúbicos también. Lo peor es lo que se experimenta en el campo, lo que uno produce. Así es. Existen tablas en Capeco, por ejemplo. Capeco tiene una tabla
de rendimientos, ¿no? Ustedes van a encontrar, se compran su librito de café y van a encontrar una lista ahí. Partida de concreto, rendimientos, le van a poner 25 metros cúbicos en costa, en sierra, etcétera. Y para todas las partidas conocidas, hay estos rendimientos. Entonces, cuando ustedes evalúen algún precio unitario, pueden comparar para ver eso. Pero como les digo, normalmente nosotros trabajamos en la actividad privada, y en la actividad privada yo como ingeniero podría generar mi propio rendimiento considerando la habilidad de mis trabajadores en los equipos que tengo. Por ejemplo, este rendimiento podría estar, voy a suponer, estoy trabajando con un trompito. ¿Cuánto tiene un trompito en metros cúbicos? ¿Un pie cúbico? 9. Y podría estar trabajando con una apretadora de tolva que tiene ¿cuántos pies? Entonces el rendimiento lógicamente va a ser diferente, ¿no? Puedo estar trabajando con 8 peones menos tíos, digamos, no van a poder cargar y el rendimiento no va a ser el mismo, ¿no? Entonces hay muchas situaciones que pueden cambiar y modificar el rendimiento. Lógicamente para la cuestión formal, esto se analiza, se evalúa, y ustedes cuando entren a trabajar o cuando tengan esto tienen que evaluar si estos insumos de mano de obra llegan a producir esto. Porque de repente ustedes entran a trabajar, los gerentes les dicen, muy bien, prepárame esa mezcla, hazme todo. Entonces, el dueño de la empresa va a decir 25 metros cúbicos por día, tengo 100 metros cúbicos por día, ¿en cuántos días voy a hacerlo? En 4 días. Entonces en 4 días acabo. Muy bien, te contrato, házmelo en 4 días. Tú coges tu personal igualito, como dice acá, y al tercer día están por la tercera parte. Y dices, ¿qué ha pasado? ¿Qué mía? Pero después viene el gerente y te reclama, oye, pero tú ibas a hacer 4 días. No, que la gente se demora, que no sabe. Entonces quiere decir que este rendimiento no está de acuerdo a la realidad. Entonces el rendimiento debe ser más alto o más bajo. Más bajo. Más bajo, ¿no? Entonces de esa manera ustedes pueden evaluar los precios unitarios. Que en realidad es lo que hace un residente de obra. Ojo, la primera cosa que hace un residente es recibir su expediente técnico de su gerente y le dice, muy bien, prepárame, revísame y chequea los rendimientos. Pueden haber rendimientos buenos, pueden haber rendimientos malos, ¿no? Entonces, ¿qué tal si yo tengo un rendimiento para esa partida de 10 metros cúbicos por día? ¿Sería bueno o sería malo? Mal. Muy bajo para el- Con esa gente, con la cantidad de gente, Ujú. muy bajo. ¿Qué dicen? ¿Tú? ¿Qué dices? Muy bajo. ¿José? Depende de las condiciones de trabajo. No es lo mismo trabajar en la Ojo, selva, estamos suponiendo que este es un rendimiento promedio, digamos, ¿no? O sea, es un rendimiento. Yo les digo, tengo un rendimiento de 10 metros cúbicos por día. Eso dice mi expediente técnico. Yo les digo, ¿es favorable, desfavorable, es bueno, es malo? Es favorable. A ver, ¿qué otra opinión? ¿Quién se opone? También, como dice, que recuerda la zona también donde esté. Y también tú consideras la carrera, o a veces la carrera, No, olvidémonos de esas cosas. Yo soy el gerente y ustedes son los residentes. Yo les entrego el expediente y les digo, yo sé, ustedes saben como ingenieros que más o menos es el promedio, ¿no? 25 metros cúbicos por día. Yo les entrego el expediente y ustedes encuentran en el de precios unitarios 10 metros cúbicos por día. Favorable para nosotros, pero Claro, es favorable. Pues. Favorable porque, o sea, supuestamente mi expediente me está pagando 10 metros cúbicos, pero mi gente puede hacer más. es favorable. Lógicamente va a ser favorable. Como empresa va a ser favorable. ¿Por qué? Porque yo como empresa voy a producir más. Si este es un promedio, digamos que me baje a 20, igual a 10 tengo una ventaja bastante grande. Y si es al revés, Y si es al revés, ¿qué pasaría? Desfavorable. Desfavorable. pero en este caso, ¿qué sería? En ese caso, tú como residente tienes que alertar a tu gerente, ¿no? Y decirle, señor gerente, mire, he encontrado que este rendimiento está bien complicado, ¿no? Hay que tener cuidado con esta partida. Entonces buscar salidas, ¿no? Y decir, en esta partida de repente voy a perder, pero en otra ganaré, ¿no? Y tratar de repente de no llegar a ese rendimiento, porque de repente no lo voy a alcanzar, pero ver mecanismo a través de estas partidas, de estos insumos,
y tratar de alcanzar ese rendimiento. Y si no, ¿qué haría? A ver, vamos a analizar ese tema. Exagerando, mi expediente dice, esto consideremos que es una cuestión normal, que todos lo pueden hacer con esto. Pero yo encuentro en mi expediente que me dice que son 50 metros doble. ¿Cómo soluciono? Ya, uno le digo al gerente, he encontrado esto, ¿cómo soluciono? A ver, alternativas. Es una forma de poder hacer esa medida de las horas. El nombre de la cuadrilla. Personal, horas, Más horas. ¿qué más? Yo le digo a cuadrilla, voy a aumentar las horas. Aparte de cuadrillas, estamos hablando solo de personal, ¿qué más podría ser? El equipo. Ajá, por ahí va. Claro, depende Claro, de ya, usar el ya, límite de contratar mercado. un mix. Esa podría ser una solución, ¿no? No solo cambiar el personal, no solo cambiar el material, ni tampoco, o mejor dicho, los equipos, ¿no? Entonces yo le propongo, pues, analizo, hago una partida de concreto premezclado y veo cómo me sale mi rendimiento y cómo me sale el costo, ¿no? Entonces, de repente voy a seguir perdiendo, pero ¿qué voy a ganar? Tiempo. Tiempo, que es lo importante, ¿no? Entonces, esas cosas son parte del análisis cuando un residente entra a trabajar y le damos su expediente. El residente no solamente es agarrar su expediente y decir, acá dice tanto, no, es un análisis, hay que evaluar las partidas, hay que verlas. Entonces puedo proponer una nueva partida. Internamente, por eso no lo puedo cambiar, es una partida contractual. Esta me la va a pagar el consejo, el municipio, el gobierno regional, cualquier entidad del Estado o mi propio cliente me lo va a pagar de esta manera. Pero internamente yo puedo gestionar una partida diferente, propia, que me permita optimizar el costo, tratar de ganar o tratar de perder lo menos posible, ¿no? Muy bien. ¿Claro todo ahí? Muy bien, vamos a hablar de la cuadrilla. A ver, ¿cuál es tu nombre? José, Ayúdame con la lectura, José. profe, disculpe, no te pido mi bien. No. ¿Cuál es tu nombre? Raiza. Raiza, por favor. Cuadrilla es cada uno de los grupos de personas reunidas para el desempeño de algunos oficios, generalmente relacionados con la albañilería en la ejecución de los trabajos de una obra. Ok, entonces el concepto es básico, elemental, una cuadrilla es un grupo de personas, ¿no? que digamos, tienen ciertas habilidades que se juntan para desarrollar o trabajar una partida dentro de una obra, dentro de una actividad. ¿Okay? Entonces esa noción es importante que la tengan. A ver, ¿quién me ayuda con la lectura? Dale. Costo unitario de mano de obra. Definición. El costo unitario de mano de obra se calcula teniendo como base la jornada laboral de 8 horas de trabajo diarias, también un total de 48 horas semanales. Dentro de este costo, hora hombre, estará incluido remuneración básica vigente, bonificación modificada de protección civil, leyes y beneficios anuales sobre la remuneración básica, leyes y beneficios anuales sobre el BUC, bonificación por movilidad acumulada. Muy bien. El costo unitario de la mano de obra, pues el costo, el pago que se realiza a las personas que trabajan, no es un costo arbitrario acá en el país, está regido por ley, ¿está? Una serie de leyes. Evidentemente existe el trato personal, digamos, ¿no? O sea, el trato de trabajador con la empresa, pero el trato es un trato, digamos, interno. Yo me puedo poner de acuerdo, adelante. Yo me puedo poner de acuerdo. No puedo poner de acuerdo con mis trabajadores y decirle internamente que voy a pagar tanto, te dejo trabajar. Pero eso no es legal, ¿no? Lo legal es que se pague de acuerdo a ley. Y para el pago a ley, normalmente dice la ley que tenemos que trabajar 8 horas diarias y 48 horas por semana. Hay empresas que exigen trabajar más, pero eso ya lógicamente tiene que tener una compensación. No es una cuestión de que se obliga a trabajar. Tú te puedes quejar al ministerio y el ministerio te sanciona. Tenemos municipalidades que también vienen cuando es un pueblo grande, tiene una municipalidad que también tiene una planilla de la gente. Bueno, claro, cuando trabajas para... Normalmente hay una... ¿Cuál es la entidad que supervisa todo este tema? La SUNAFIL, ¿no? ¿De qué ministerio depende? Del Ministerio de Trabajo, ¿no? Entonces la
SNAFIL viene a todas las obras, tiene inspectores que lógicamente están informados sobre el desarrollo de esas obras, y vienen y hacen inspecciones inopinadas, se llaman, ¿no? Van, entran y dicen, soy de SNAFIL, acá está mi credencial, por favor, usted es el presidente, sí, necesito la información de su personal, presidente, por favor, ahí está mi administrador, el administrador tiene que hacer todas las documentaciones. Hacen un check de todo lo que se necesita, esto falta, esto no falta, ajá, acá me estás incumpliendo, sanción, multa, etc., ¿no? Entonces, hay un procedimiento que hay que respetar, y ustedes como profesionales más adelante tienen que cumplirla, porque no cumplir esto también tiene responsabilidades. Responsabilidades administrativas y hasta responsabilidades penales. O sea, hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Okay? ¿Qué dice que hay que tener en cuenta para este cálculo del costo de la mano de obra, la remuneración básica vigente, o sea, el básico, se llama, ¿no? Y el cálculo de del BUC, el famoso BUC, Bonificación Unificada de Construcción, y todas las leyes que están vinculadas al BUC, ¿no? Beneficios anuales y la bonificación de movilidad también, ¿no? Esta es, digamos, la tabla general. Otra cosa distinta es la planilla. Ojo, esto no es planilla. La planilla es donde contabilizas una serie de datos adicionales más. Escolaridad, Movilidad, movilidad está acá. Escolaridad, AFP, renta de quita, y una serie de cosas más. Y lo importante de una planilla, ¿qué es? ¿Qué es lo importante de una planilla? ¿Quién ha hecho una planilla? Las horas, claro, pues porque si no, porque en la planilla salen las horas que has trabajado. Si una semana has trabajado pues, 48 horas, vas a recibir todo completo. Si no trabajaste 48 horas, trabajaste 30, te van a pagar solamente por 30. Por eso es que se diferencia esto de una planilla. Esto es una cuestión general, grande. Es una cuestión como normal, como una norma, ¿no? Haz tu planilla en base a eso. Y la planilla es el resultado de todas las horas y todo. Por ejemplo, hay personas que tienen 2 hijos, 3 hijos, y en su asignación familiar van a tener otros montos. El mismo trabajador que hace la misma actividad no va a ganar lo mismo. Muchas veces cuando sale, oye, tu colega, oye, yo soy peor, tú eres peor, oye, pero estás ganando más, claro, porque él tiene más hijos, pero no. La asignación familiar es más, etcétera, y diversas cosas que cambian y modifican eso. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Okay? Muy bien, y este es un resumen, como les decía, de... ¿Tienen calculadora? Aunque en la hora de todos tienen calculadora en la celular, en el celular, ¿no? Solo para verificarlo. Vamos a ver, este es el costo hora hombre, así calcula el costo de hora hombre, y esto es lo que exigen los famosos sindicatos, ¿no? Los que tiran piedras, ahí, los de construcción civil. Eso falta que después vienen a la obra y te dicen, ingeniero, ¿cómo es? Te dejo trabajar, si me das una chambita, te pongo 2 chalecos y esas cosas, para eso es importante. Mi jornalito, a fin de semana vengo con el perfil, ingeniero. Estos señores de construcción civil luchan y consiguen esta reivindicación, ¿no? ¿Qué dicen? Esta es una tabla de este año, pero de otro año, pero existe la actualizada. Pero para que tengan idea más o menos cómo es que se calcula esto, ¿no? Dice que para ese año la remuneración básica de un operario es 67.20, ¿no? Y hay que pagarle beneficios sociales sobre la remuneración básica del 113.67. ¿Qué quiere decir? Que este 67 hay que multiplicarlo por 1.1367 y nos da este valor. ¿A ver, comprendo? Y también dice que la bonificación unificada de construcción BUC es el 32%, el 32% de eso. Sí, es verdad. ¿No es cierto? Sí, es verdad. El seguro de vida y salud, 9% de este monto. Y la movilidad acumulada, en este caso, no depende de este monto, pero sí depende de un trato colectivo. Es de la cantidad de pasajes que le paga, digamos, la empresa a su trabajador, ¿no? Normalmente son 8 pasajes, divididos entre 8 salen 0,90. Para esa fecha, ¿no? Y también depende de la ciudad, porque de repente pues, es una ciudad que no requiere movilidad, ¿no? Acá en Lima necesitan más pasajes, de repente. En otras ciudades, de repente, de provincias, la obra tiene 2, 3 calles ahí, ¿qué pasaje te vas a pagar? En ese uso le descuenta. ¿Ah? En ese uso le descuenta porque no es la prueba del empleador. ¿Eso? No, en ese uso, no es posible. No, todo suma este 178 y este 178 dividido entre 8 te da el costo hora hombre que va a ir al precio unitario. Y con eso se calcula el monto de la mano. En la boleta cuando te descuenta ese lujo que el empleador lo paga. En realidad todo eso te paga el empleador.
Y para cada uno de las tres clases de insumo tenemos un, ¿no? De ese es el concepto de la mano de obra hora por hora. ¿Ok? Bien, vamos a hacer un ejercicio práctico. Ya terminamos. 9, 7 y 15. Por reglamento para el examen, ustedes tienen 90 minutos de examen. Ya le digo bien. A las 6:30 tienen que estar. 6:15, ¿no? Vamos a hacer este ejercicio práctico de la elaboración de un precio, de un análisis de precio unitario, y para eso quiero que ustedes me apoyen un poco con los cálculos y esas cositas para ir y seguir una secuencia. Ustedes ya saben esto, pero al final vamos a hacer una comparación entre un análisis de precio unitario, ojo, esta es una partida de concreto simple para Sardinel, ¿no? Concreto de mezcla 1.7 y con cuya unidad tiene metros cúbicos. ¿Sí? ¿No? Vamos a convertir o vamos a hacer también el mismo análisis, este mismo análisis de esta misma partida, pero ya no en esta unidad, sino vamos a tener una unidad distinta. ¿Ah? Y vamos a ver si realmente es igual o no es igual y cómo se hace esa conversión. ¿Ah? Entonces, vamos a hacer todo el procedimiento, para eso me van a ayudar ustedes. Ahí vemos que el análisis de costo unitario dice que la partida es concreto simple para Sardinel, ¿no? De mezcla 1.7 y con una unidad de metros cúbicos, ¿no? Su cuadrilla dice para preparación de mezcla, un operario, 2 oficiales y 6 peones. Pregunta, ¿solamente eso se va a utilizar como recurso o como insumo mano de obra? ¿Ustedes creen que solamente eso se utiliza? Mano de obra, pues el capataz. Ahí dice preparación de mezcla. Mano de obra, pues el capataz no hay porcentaje no. En este caso no estaría capataz porque ya no lo estamos mencionando. Operarios, sociales. ¿Qué estaría ahí? Bueno, ahorita lo vamos a ver. Y acá en rojo dice, y el rendimiento es de 10 metros cúbicos, ¿no? Ahí dice, en rojo dice equipo, ¿no? Mezcladora de concreto de 9 pies cúbicos. Entonces ahí venía la pregunta de si se necesita otra persona más. Y sí se necesita, ¿no? Porque ¿quién opera la mezcladora? Tiene que ser un operario de equipo lineal, ¿no? Un equipo lineal. Que tiene una calificación diferente porque tiene una labor especializada, o sea, o cumple una labor un poquito más claro, más especializada, más específica. Vemos ahí la estructura que habíamos visto en la clase anterior, ¿no? El modelo, digamos, de análisis de precios unitarios, el más usual, porque hay otros también, donde podemos ver que existe la mano de obra, los materiales, los equipos y herramientas. Y para cada uno también se establece su unidad, su cuadrilla, la cantidad, el precio y el parcial de cada uno. Es importante estas dos acotaciones. Que el tema de la cantidad, digamos, de lo más usual es usar 4 decimales. Porque estos números a veces son unos pequeños, 0.001, etc. En algunos casos. Entonces, esta cantidad hay que expresarla normalmente con 4 decimales. Y estas 2 decimales, que son los costos, ¿no? Normalmente que utilizamos. Y eso por norma también, ¿no? Hay una norma que dice que hay que usar los precios o establecer los precios de manera que sean o que se expresen con 2 decimales. ¿Ok? Acá tenemos
algunos datos adicionales, ¿no? Precio del jornal, dice que el operario vale 90 soles, el oficial 80, el peón 65, la bolsa de cemento 23, el hormigón 60, y la mezcladora tiene un precio de 10 soles por máquina. ¿Ok? Entonces, con esos datos habría que gestionar este análisis de precios unitarios. ¿Ok? Entonces, ¿qué iría en la primera parte, mano de obra? Operario, oficial, Dependiendo del operador de máquina. peón. El operador también de máquina cristiana. Claro, entonces primero iría el operario, el oficial, el peón y el oficial o operario, perdón, operario del equipo liviano, ¿no? Siempre hay que mantener esa jerarquía, ¿no? O sea, la jerarquía en el tema de mano, por más de que parezca, digamos, tonto, no sé, pero siempre hay que mantener ese orden, ¿no? Operario, oficial, peón y después algunas otras especialidades que pueden venir acá, instalador, etcétera, ¿no? Operario de equipo liviano, operario especialista, hay un montón de insumos de mano de obra que tienen otras denominaciones y otras especialidades. ¿Okay? Entonces vamos a ver ahí el día todo ese tema, ¿no? Ahí habría que colocar peso. Y como estamos analizando por metro cúbico, lo que vamos a establecer son las unidades, ¿no? La hora hombre de cada uno de estos insumos. La cuadrilla como ya la tenemos acá, efectivamente vamos a colocar, en este caso el operario es 1, y ahí vendrán los otros, ¿no? ¿Qué otro vendrán ahí? ¿Oficiales cuánto? 2. Peones 6, ¿no? ¿Ok? ¿De dónde sale ese 0.8? Es 1 por la cuadrilla, por las horas, por el rendimiento. ¿Ok? A ver, comprueben, ¿no? Y comprueben los otros valores, 1.6, 4.80. Veamos si es correcto, son correctos esos montos. Bien. Ok, entonces de esa manera hemos establecido las cantidades o aportes de estos insumos de mano de obra en nuestro análisis de precios unitarios. Seguidamente evaluamos el precio. Como dato nos están dando que es un operario gana 90 soles al día, pero la jornada de trabajo, ¿cuánto es? 8. Entonces nuestro dato tiene que estar en horas hombre. Entonces el costo será 90 entre 8 y de esa manera establecemos el precio por hora de cada uno de los insumos. ¿Cuáles serían? A ver. 11.25. Y los otros, ¿cuántos salen? El oficial es 80, ¿no? Ah, el oficial 80 y el peón 65. 8, el oficial gana 8 soles la hora y el peón gana 8. Con 25. Bien. A ver, ¿qué les parece que está correcto? ¿En cantidad cómo sale ese resultado? Cantidad. Cantidad sale, este valor de 0.80 sale. Estamos analizando un operario, ¿cierto?
Sale un operario por 8 horas dividido entre el rendimiento, ¿no? El rendimiento 10. Entonces sería 1 por 8, 8. Entre 10, 0.80. Entonces, eso hace para cada uno de los insumos, ¿no? Acá tenemos 2, ¿no? Sería el doble porque tenemos 60. Y acá son 6, que serían 6 veces de 8, 480. Las horas todas las Claro, las horas de entretenimiento y por la cantidad de personas que van a trabajar, o sea, por la cantidad de peones, de oficiales, etc. Esa es la manera que se hace. Y el precio es el precio del costo del día dividido entre la jornada, ¿no? Si son 10 horas, serán 10, entre 10, serán 8. ¿Ok? ¿Están en esos valores? La idea es que ustedes sigan y también verifiquen esos valores, ¿no? Porque yo les puedo estar engañando. No le servía, mañana. Mañana. Ya por dentro, ya saben. Ya no voy. Si él sabe quejarse, sí, quejarse. ¿Qué dice? ¿Salen los valores o no? Sí. Vale. ¿Todos? Muy bien, entonces, si tenemos ya el precio, vamos a establecer el parcial de cada uno. Y viene a hacer la multiplicación de la cantidad por el precio, viene a ser el parcial de cada uno, ¿no? 1.6 por 10, 16, y etc., ¿no? La sumatoria de esto nos da el total del costo de la mano de obra. ¿Ok? El costo de la mano de obra es la sumatoria. ¿Perfecto? Muy bien, ahora vamos a ver los materiales. ¿Qué materiales intervienen en esa partida? Cemento. Cemento. Piedra. A ver, arena, piedra. Arena, piedra. ¿Entra arena, piedra? Arena, ¿cómo que dice? A ver, ¿qué materiales intervienen ahí? Ajá, a ver, ¿qué dicen? Algunos dicen cemento, arena, piedra. Cemento y arena. ¿Qué dicen? Sería cemento, arena, Algunos dicen arena, cemento, piedra chancada. Otros dicen arena, cemento, ladrillo. Pregunta. A ver, escuchen, en el examen lo voy a coger, creo así. De verdad. A ver, miren la partida, ¿qué dice el nombre? Ahí está la respuesta. ¿Ah? Cemento y hormigón dice, porque dice solamente una. ¿Qué proporción dice ahí? ¿Y las proporciones qué nos señalan? La utilización de los materiales. Y ahí solamente dice 1, 7. Y dice CH. ¿Qué es CH? ¿Por qué es propio? Exacto. Dice solamente que es ciclopio, no es, ¿ah? Ciclopio es cuando trae piedra. Acá dice concreto simple para sardinero, cemento, hormigón, en la proporción 1:7. ¿No? Entonces quiere decir que hay solamente 2 materiales, no hay más. No hay más. Entonces, nuestra
lista de materiales o nuestros insumos materiales serían solamente dos, ¿no? Y agua. Que serían el cemento. El agua. Pregunta, ¿se usa el agua ahí? ¿Se pone el agua ahí? ¿Por qué no se pone? ¿Por qué sí se pone? ¿Por qué lo pondríamos y por qué no aparece ahí? De repente te dan una de agua. ¿Y cómo hace la mezcla? Está buena, está buena esa. Algún día contratan una cisterna, ¿no? No, pero igual, pues, o sea, ¿por qué no va? O sea, ya, tengas o no tengas agua, tengas cisterna o no, tengas de todo para mezclar, lo que sea, pero ¿por qué no aparece ahí en la análisis? Se sobreentiende. Ah, está buena esa respuesta. ¿El agua cuesta o no cuesta? El agua cuesta. Entonces, ¿lo sobreentendemos o no? ¿Qué dicen ustedes? Se olvidó, se ve, ¿no? Sí, le ha ido. ¿Qué dicen ustedes? Debería estar acá. Debería estar, dice, ¿no? Otra opinión, a ver. ¿Por qué no está en este plan? Porque corresponde a... La oreja, al propietario. Ah, propietario. ¿Perdón? Pensaba que iba como obra. Obra criminal. Ajá, por ahí está la respuesta. A ver, vamos a analizar eso. ¿Por qué en algunas partidas aparece agua y en otras no? En esta no aparece agua, porque de acuerdo a la configuración de la partida, normalmente en algunas obras el agua se considera en el rubro de instalaciones preliminares. Y en instalaciones preliminares se paga lo que es campamentos, baños, agua, y todas esas cosas que son insumos que se utilizan en la obra. Pero, por ejemplo, en una obra, esta es una obra, un sardinel, ¿para qué se hace? Se hace normalmente ¿dónde? ¿Una carretera ya ustedes un sardinel? No, ¿no es cierto? Entonces quiere decir que estamos por la condición que estamos en una urbe, estamos en una ciudad posiblemente, estamos en, no sé, en una ciudad, ¿no? Pero en una carretera, ahí sí tenemos que colocar el insumo agua, porque ahí sí las obras, sobre todo las obras de concreto, no se realizan pues en un sitio. Y en una urbe tú tienes la posibilidad inclusive de jalar del vecino la manguera y ganarte el agua gratis, inclusive, ¿no? Pero una carretera no, en una carretera tienes que comprar tu cisterna y transportarla. Y ahí sí, el campamento, por ejemplo, tiene las posibilidades de tener agua. No necesariamente, porque el campamento lo haces cada 50 kilómetros, etcétera, y no vas a encontrar un grifo de Sedapal cada 50 kilómetros. Estás en la carretera, estás en plena vía. Y una carretera nueva todavía peor, el campamento rompes un bosque y ahí instalas tu campamento. Entonces no hay posibilidad de tener agua. Cuando las obras son, digamos, en ciudades o, digamos, en el curso agua es accesible, el agua se considera en el rubro de instalaciones provisionales. Y ahí sí no va eso. Pero cuando es una carretera, ahí sí lo tienes que pagar, porque ahí sí el agua te va a costar. Inclusive hay que comprar el agua en cisternas de lugares bastante lejanos, ¿no? Hay cisternas para dar el agua, etc. ¿Ok? Por esa razón, en esta partida no está incorporado el agua como insumo para esto, ¿no? Pero sí está dentro del presupuesto en otra partida. Ojo, no cuesta nada. Muy bien, entonces, las unidades más usuales para estos materiales, como sabemos, el cemento se compra en bolsas, el hormigón en metros cúbicos, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué unidades? A ver, hay una pregunta, creo que les hice la pregunta la vez pasada. ¿El cemento puede tener otras unidades? ¿Qué unidades conocen ustedes? Kilo. Vamos a ver cómo es que calculamos estos insumos. Vamos a repetir acá. Tenemos los materiales y tenemos que calcular sus cantidades. Acá sí no existe cuadrilla porque son materiales, ¿no? Entonces tenemos que calcular sus
aportes. El aporte. ¿Cuánto de cemento va a entrar en un metro cúbico? ¿Y cuánto de hormigón va a entrar en un metro cúbico? ¿No? No sabemos estas cantidades, pero sí tenemos datos importantes. Tenemos el diseño de mezcla, ¿no? 1 a 7. O, en el caso que fuera un concreto para columnas, tendrías el diseño de mezcla, 175. ¿No? Y tendrías ahí un aporte importante, porque en base a eso podrías obtener estas cantidades de estos. Normalmente existen, ya les he comentado, las instituciones del Estado como CAPECO y otras, hacen una serie de publicaciones que ya están normalizadas, digamos, ¿no? Inclusive pertenecen al ámbito legal porque están amparadas por ley y tienen bastante acogida, porque son entidades serias que trabajan en el mundo de la construcción y siempre están, digamos, verificando, chequeando la información, etc. Podría decirse que los datos que ellos manejan son datos estándar, comunes, y que, digamos, tienen cierta confiabilidad para lo que representan. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a establecer las cantidades en base a lo siguiente. El CAPECO tiene una lista inmensa de aportes unitarios para materiales en concreto, sí. También en concreto armado, concreto, de todos los concretos, ¿no? Y de otro tipo de actividades también. Esta tablita nos sirve para justamente remitirnos al concepto de nuestra partida que dice cemento, hormigón y agua. Y aquí en esta tablita podemos encontrar la proporción y tenemos nuestra proporción que es 1,7, ¿no? Con ¿qué es AC? Relación agua-cemento de 80%, ¿no? Y los materiales por metro cúbico dice que en una mezcla 1,7 entran 5.5 ¿qué? Bolsas de cemento, ¿no? Y de hormigón en metros cúbicos entran 1.9 y de agua dice 0.9 metros cúbicos. ¿Ok? Entonces, ya tengo mis cantidades de materiales, ¿no? Dice que el cemento son 5.5 y el otro son 1.9. ¿Está bien? ¿Estaría correcto ahí? Esos datos irían a nuestra tablita, o sea, irían acá. A ver, vamos a volver acá. Entonces yo debería poner acá cemento, bolsa 5.5 y hormigón 1.09. ¿Sí? ¿Eso iría ahí? ¿Correcto? ¿Redondear? ¿Qué dices tú? ¿Tú quieres redondearlo? Muy bien. ¿Otra? Redondea. José, ¿qué dice José? ¿Perdón? Se pone lo mismo. Se pone lo mismo. No, hay que considerar el desperdicio. Ajá. Una cosa muy importante. Cuando ustedes abren una bolsa de cemento, ustedes saben, los albañiles, las personas que trabajan son personas necias, están acostumbradas a la fuerza. Y la fuerza a veces tiene cierta magnitud de torpeza, ¿no? Entonces agarran y rompen el cemento y muchas veces se cae. Al lado de la mezcladora, ustedes no ven el piso lleno de cemento, está un chanco barro de cemento. Entonces eso es desperdicio. Y hay que considerar el desperdicio. ¿Por qué razón? Les voy a decir una cosa. Siempre nosotros, yo trabajaba en la parte de supervisor, también he sido presidente, también he sido fiscalizador, en todos los ámbitos felizmente he tenido la oportunidad de trabajar. ¿Qué sucede? La típica pelea entre el supervisor y el contratista. ¿Por qué razón? Porque el contratista no consideró sus desperdicios acá, en el análisis de precios unitarios. Dice, yo he gastado 5.5 bolsas de cemento, no consideró desperdicios. Y compró, digamos, pongámosle 10 metros cúbicos. ¿Cuánto sería? 55 bolsas, ¿no? Entonces le dice el residente, le dice, yo he comprado 70 bolsas de cemento. Y ahí están las bolsas, te las muestro si quieres, le dicen, ¿no? Y es a precios unitarios, tú me tienes que pagar lo que he ejecutado, y mira. Y el supervisor dice, no, tú tenías que solamente comprar 55. Porque tu análisis de precios unitarios que has ofertado, porque en obras a precios unitarios tú ofertas el análisis de precios unitarios, entonces es tu problema. Tú te equivocaste. Yo solo estoy haciendo cumplir lo que tú me has dicho que vas a hacer. Pero yo he comprado, reconocen, y me olvidan, yo no reconozco nada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos
que tener en cuenta que cuando se ejecute la obra, o esta partida, perdón, vamos a tener desperdicio en estos materiales. Entonces, si la mezcla me dice que voy a utilizar 5.5 bolsas de cemento, a eso tengo que poner un porcentaje de desperdicio, igual al de hormigón. Y el cemento puede ser entre 5 y 10%. Para eso vamos a ver esta tablita. Capeco, como les decía también, muestra una serie de tablas, ¿no? Donde, por experiencia y, lógicamente, recogiendo pues, infinidad de obras que se han ejecutado, etcétera, por experiencia dicen que para la preparación de mezclas de concreto se debe considerar un porcentaje de desperdicio promedio del 5%. Y para ladrillo, tipo muro, etcétera, y para mayólica, estas tablas están a disposición. Ustedes van a la parte de la U y piden su librito y van a encontrar 10 soles por su librito, van a tener a la mano y van a poder ejecutar sus partidas. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Que para nuestro diseño de nuestro análisis de precios unitarios tenemos que considerar un desperdicio de 5%. ¿No? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Para el cálculo de nuestra cantidad de cemento, vamos a decir que vamos a utilizar 5.5 bolsas de cemento más 1.05 de desperdicio, que es el 5%. ¿Correcto? Entonces, de esa manera establecemos la cantidad de material exacta y la que no es exacta, pero por lo menos siquiera nos va a defender o nos va a cubrir el desperdicio que vamos a tener. ¿Ok? ¿Cuánto sale eso? ¿Y cuánto sale el otro también? Sale 5.75, porque era 5.5 por 1.05, ¿no? En el hormigón, el desperdicio también es el mismo. ¿Qué dice? También es el mismo, ¿no es cierto? 5%. Solo que el hormigón era 1.09, me parece, como material. Y el precio sí, pues el precio tiene que ser el precio que tenemos, el precio del mercado. Ojo, ¿este precio está bien? 23. Si este es el precio de cotización, ¿qué dicen ustedes? Acá también hay que tener mucho cuidado. Este es el IGB, ¿no? Exacto. Este precio tiene que estar sin IGB, ojo. Por ejemplo, acá, para el ejemplo, le estamos poniendo 23. Pero la consideración importante que ustedes tienen que tener es que este precio tiene que ser sin IGB. Y para faltar al contratista, el cliente también le pongo sin IGB o hasta ahí como el Sí, ¿Cómo? porque para es faltar al cliente. Claro, todos los precios unitarios son IGB. Todos. Y si el cliente no quiere pagar el IGB, No, ese es otro problema. ahí le pongo el IGB ahí, ¿no? Tú lo que tienes que hacer, mira, ¿tú qué vas a hacer? Normalmente tú vas a presentar este análisis de precios unitarios que te va a sustentar una partida, pero tú vas a tener un montón de partidas. Al final, cuando hagas tu presupuesto, ahí vas a sumar los montos de tus partidas, tendrás tu costo directo y a tu costo directo le vas a poner gastos generales, pues el IGB. Claro. Y ese IGB es el que vas a pelear con tu cliente. No, No dirás, no me pagas, no me pagas. no quiere trabajar con tu directo, ¿no? Y si lo pones en el análisis, no le puedes decir que no hay bueno. Acá no puedes poner eso. ¿Por qué? Porque estarías mezclando papas con canoas. Son cosas diferentes, ¿no? Estás trabajando con un costo directo. Y ahí no puedes estar esos tiempos. ¿Ok? Muy bien, entonces de esa manera establecemos el costo de los materiales que vendría a ser 23 por 5.75 en el caso del cemento, que da 132.82, y la sumatoria de ambos sería 201.495, ¿no? Que sería el costo de los materiales dentro de la partida. ¿Ok? Ese mismo procedimiento se realiza para equipo y materiales, equipo y herramientas, considerando una partida de herramientas manuales. ¿Qué hemos dicho? ¿Por qué se ponía este insumo de herramientas manuales? ¿Para qué? No era las mismas. ¿Cuál es la finalidad de tener este insumo de herramientas manuales? Los equipos que utilizan el personal. Claro, no es los equipos. Una planchilla, un mollejo, Sí. Esa es la respuesta. Es una compensación por el desgaste, la pérdida, el deterioro de las herramientas manuales. Ese es el concepto. ¿Ya? O sea, ¿qué hace? Vamos a explicar un poquito esto. Un operario tiene sus
¿cómo le llaman? Paletas, Herramientas. manileros, su martillo, todas esas cositas, ¿no? Entonces, cuando trabaja, se le puede romper, se le puede desgastar, se puede deteriorar. Lo ideal es de que él no se vea perjudicado por esto. Por eso aparece este insumo, no es partida, este insumo que se llama herramientas manuales, que es un porcentaje de la mano de obra, del costo total de la mano de obra, que es 73, que viene a cubrir o compensar ese desgaste o la pérdida o, digamos, la utilización de la que inútil, digamos, su herramienta, ¿no? Entonces, de acuerdo al tipo de actividad impartida, estas herramientas manuales tienen un porcentaje. Normalmente para herramientas manuales de tipo de construcción y edificación es el 5%. Entonces, si ustedes a este 73 lo multiplican por 5%, seguramente les va a dar este 3.65. ¿Qué sería el costo de este insumo? ¿No? ¿Qué más tenemos como otro insumo ahí? ¿Qué otro insumo más tenemos? Claro, la administradora, ¿no? ¿Qué sería? Por una consulta, y hay casos en que, digamos, el contratista pone las herramientas, y entonces ya no se pondría eso o no. A ver, ¿qué dicen ustedes? Yo soy empresa y tú eres. A ver, pon mejor tu caso para que sea más claro. O sea, para que le hagan el presupuesto, Sí. o sea, que no vaya eso porque yo te voy a dar las herramientas. O sea, ¿tú quién eres? Tú eres la entidad del contratista, eres el cliente, El cliente. eres el cliente y yo soy la empresa. Si tú me dices como cliente, yo te doy las herramientas y me descuentas, ya no me das. O sea, que ya no figure eso. ¿Qué opinan ustedes? No conviene. El cliente que va a hacer una herramienta. No, El porque cliente no puede tener esa el herramienta. personal puede hacer un mal uso de las herramientas. Puede ser el material, sí. Esos casos se dan en alguna situación. Yo he tenido los casos también. A ver, ahí depende mucho del manejo que uno tenga y de los intereses de ambas partes. Si yo soy empresa, ¿mi interés qué va a ser? Ganar plata, porque esto es un negocio. No estoy viniendo a jugar, estoy viniendo a ganar plata. Y el empresario lo que quiere es plata, no le interesa otra cosa, porque si no, no estaría ahí. Y de la otra parte tenemos al cliente, y el cliente ¿qué va a querer? También plata, ¿por qué? Porque quiere gastar menos, porque no va a pagar, o le conviene a él no pagar mucho. Depende de eso, ¿no? Yo le podría aceptar al cliente que me dé las herramientas bajo ciertas condiciones, que las herramientas estén bien, etcétera. Y le digo, muy bien, quítame esa partida. ¿Y qué hago yo como empresa? Que saco la micha de las herramientas, ¿no? Aprovecho de eso y le digo, ¿quieres darme herramientas? Dame nuevas, pues, porque yo tengo viejas. ¿Qué hago? Me estoy ganando, pues, como empresario. Tengo un pico que está las justas ahí, me va a dar un pico electrónico, moderno ahí. ¿Qué prefiero? Entonces, ahí yo puedo sacar ventaja, ¿no? Yo puedo sacar ventaja. Como empresa. Pero de la otra parte, ¿qué ganaría de la otra parte? ¿Cómo ganaría de la otra parte? Como si yo fuera el cliente, ¿cómo ganaría? Claro, o sea, el hecho es que él me está diciendo, no te voy a pagar porque te voy a dar las herramientas. Ya, pero ¿qué ganaría él? ¿Cuál sería su beneficio? ¿O en qué caso ganaría? ¿Perdón? No, pero yo sería la empresa y yo me quedaría con las herramientas. No, pero tú eres el cliente, tú eres el que me va a entregar las herramientas. ¿Qué ganarías? Alquiler de material, de herramientas. Pónganse ustedes en el caso del cliente, yo soy la empresa. Ustedes me dan a dar los. Está que le quites esa partida ahí de herramientas. Ahí está ganando. Claro. Ahí está ganando ya. Ya, ahí va a ganar, pero igual, pues, o sea, me va a dar algo, me va a dar las herramientas.
¿En qué caso ganarían ustedes si fueran el cliente? ¿Qué harían? Ah, claro, bueno, si tengo cosas que no me sirven, o sea, por ejemplo, voy a poner el ejemplo. Yo tengo mi casa y en mi casa somos 2 personas. Yo y, no sé, mi papá, o mi hijo. Pero tengo 5 televisores. Y los televisores más grandes, mi papá tiene uno, yo, y los otros están ahí guardados, empolvados, no los uso. Entonces, si yo puedo dar esas cosas que no me uso, ya no uso, y darles uso, estoy ganando. Entonces ahí saco ventaja. De esa manera sacaría ventaja. Y lógicamente no le pago esto, ¿no? Bueno, eso ya es, por eso les decía, ese es un asunto de negociación, ¿no? Muy bien. Entonces ahí vemos que ya hemos establecido los tres elementos del cuadrante de precio unitario, vamos a ver materiales y equipos. Ya tenemos los subtotales o parciales y también hemos establecido el monto total. Y la gasolina, para máquina, la gasolina, Vale. ¿Dónde está la gasolina? ahí diría en ¿Dónde está la gasolina? ¿Qué dice usted? Gasto general. ¿Ok? Entonces, tenemos establecido que acá 286.14 soles cuesta 1 metro cúbico de concreto para salir. ¿Ok? Este análisis está por metro cúbico. ¿Qué pasa si ahora lo hacemos por metro lineal? Porque también se puede hacer por metro lineal, ¿no es cierto? Hemos visto que algunas partidas se pueden hacer por metro cúbico, otras por metro cuadrado, otras por metro lineal. La misma partida. ¿Y cómo lo convertiríamos? ¿Tienen idea? ¿Cómo se hace? ¿Ah? No. tiene que tener la dimensión. A ver, ¿qué pasaría? Miren, vamos a analizar así rápido. Sí, pero ahora siempre lo tomamos. A ver, rapidito vamos a hacer esta parte, ¿ya? Si nosotros, vamos a poner el ejemplo más rápido, si nosotros para 1 metro cúbico utilizamos 5.7 bolsas de cemento, en 1 metro lineal, ¿cuántas bolsas usaremos? ¿Usaremos las mismas? No vamos a usar, ¿cierto? Porque 1 metro lineal es, con 1 metro cúbico, ¿cuántos metros más o menos haré? Tengo que Tengo que tener las dimensiones del jardinero, ¿correcto? Ya, pero digamos que tenemos las dimensiones. Vamos a hacer solamente un estimado. Con metros cúbicos o con metros lineales, ¿qué longitud? ¿Con cuál lograré más longitud de esa línea? ¿Con metros? ¿Metro qué? No. Con metros cúbicos. Con 1 metro cúbico puedo hacer de repente 6, 8, 10, 15 metros lineales, ¿no? O sea, hasta de repente más, de acuerdo a las dimensiones del jardinero. Pero el metro lineal solamente voy a hacer 1 metro, ¿no? Entonces, quiere decir que todas estas cantidades, si es que yo hago la misma partida, pero con otra unidad, todas estas cantidades de acá van a ser diferentes. Van a ver. Y ahora vamos a ver cómo la vamos a hacer. La dimensión de lineal. La dimensión en 1 metro va más lineal porque hay una dimensión del canal del jardinero. Así. Vamos a ver entonces cómo se hace esa conversión. ¿Okay? Para eso vamos a tener un dato importante que son las dimensiones del jardinero, ¿no? Ahora la ya no es metros cúbicos, sino metros lineales, y por consiguiente el rendimiento que teníamos ya no existe, pues, porque el otro rendimiento que era eran 10 metros, 10 metros cúbicos, ¿cierto? Sí, 10 metros cúbicos por día. Pero ahora ya no van a ser metros cúbicos, ya son metros lineales. Entonces el rendimiento no existe. ¿De dónde sacamos el rendimiento? De la experiencia. Pero ahorita lo vamos a sacar de acá de otra manera. Para eso necesitamos conocer la dimensión de difusión. Entonces evaluamos y decimos, si voy a trabajar en metros lineales, voy a tener 1 metro de sardinel con estas características. 0,15 de ancho y 0,55 de alto. Entonces, este volumen es el volumen de concreto, ¿correcto? Para 1 metro lineal. Si multiplicamos, nos va a dar una cantidad. Entonces, vamos a hacer una regla muy simple, una regla de 3 simples. Acá vamos a poner
los metros lineales, los metros cúbicos, y vamos a decir lo siguiente. Los insumos, mano de obra son los mismos, ¿no es cierto? Porque la partida es la misma, vamos a trabajar con los mismos, solamente la unidad de la partida. ¿Correcto? Vamos a ver entonces la conversión, y vamos a decir lo siguiente. En un metro lineal, y este es el lineal, entran 0.825 metros cúbicos. ¿Y de dónde salen estos 0.85? Es la multiplicación de 0.55 por 15 por 1. Entonces, un metro lineal voy a gastar 0.025 metros cúbicos de mezcla. ¿No es cierto? Entonces, si ya tengo mi primera parte de acá de mi regla de 3 simple, podría decir, para convertir el anterior rendimiento, digo, si tenía en metros cúbicos un rendimiento de 10, ahora quiero saber 10 metros cúbicos, ¿a cuántos metros lineales me va a alcanzar? ¿Para cuántos metros lineales me va a alcanzar? Haciendo la reglita de 3 simple, obtenemos que nos alcanza para 121.21 metros lineales. Entonces, este sería el nuevo rendimiento. El rendimiento sería 121 metros lineales por día. ¿Ok? Entonces, de esa manera ya podemos, teniendo el rendimiento, ya puedo calcular mi cuadrilla, porque tengo el personal, tengo el rendimiento y tengo la jornada de trabajo. O sea, esta línea de acá ya la podía completar, ¿correcto? La cuadrilla sigue siendo la misma. La cuadrilla es la misma, porque no ha cambiado. O sea, la cuadrilla está bonita. Porque ha cambiado la unidad. ¿Cierto? Entonces, ahí tenemos unos aportes de insumos de mano de obra diferentes. Él lo verifica, lo multiplica. Ahora pasamos a los materiales, porque los materiales también, al ser metros lineales, ya no son iguales. Son diferentes, porque el aporte para metros cúbicos es mucho mayor y para metros lineales es menor, porque los alimentos solamente es un pedacito. Estamos analizando un metrito más de alimento. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos? ¿No? Hacemos la reglita de 3 simple y decimos, si, en el caso del cemento, si bajo esta proporción, ¿no? 5.5 bolsas de cemento por metro cúbico, ojo, metro cúbico, más o por el desperdicio que vamos a utilizar acá, nosotros multiplicaríamos esto, que sería el metro lineal, pero convertido en metros, no, perdón, estos son los metros cúbicos, pero convertidos en metros lineales. ¿Cuál sería? Por 0.0825, y ahí tendríamos el valor del aporte de la bolsa de cemento. ¿Ok? Entonces, de esa manera, el resultado saldría el siguiente: 4762. Entonces, utilizaríamos media bolsa de cemento para ese pedacito de salinero, ¿no? ¿Ok? Y en el caso del hormigón, utilizaríamos 0.09 metros cúbicos, ojo, metros cúbicos de hormigón. Para el caso de equipos y herramientas, también tendríamos que evaluarlo con el rendimiento que está arriba, que es 121.21. Y de esa manera obtendríamos nosotros los tres elementos de nuestra estructura o de nuestro análisis de precios unitarios. Y tendríamos un valor de 23.61 soles por metro lineal. ¿Ok? ¿Qué hacemos para verificar si este análisis de precios unitarios es o tiene el mismo costo del otro por metro cúbico? Vamos a hacer lo siguiente. A este 22.61 lo vamos a multiplicar por este rendimiento y nos va a dar 2.861.45. Y si ustedes se dan cuenta, en el anterior precio unitario, está por metro cúbico, hacemos la misma figura, a 276.14, lo multiplicamos por el rendimiento 10, vamos a obtener también el mismo. O sea, quiere decir que ambos precios son equivalentes, pero con unidades diferentes. ¿Ok? ¿Claro? ¿Preguntas? ¿Comentarios? No suele suceder en todo. ¿No? En todo se va a dar el caso. En este caso se va a dar en todo. Así yo cambie, no sé. Cuando cambies de unidad, hagas el procedimiento correcto, tiene que darse el mismo, porque lo único que estás cambiando son las dimensiones digo, la unidad de
el análisis de precios unitarios porque estás manteniendo, no estás manteniendo el costo, estás manteniendo la misma cuadrilla, estás manteniendo el mismo diseño. En mi medida, ¿no? Y lo único que cambian son todas las cantidades, pero no el costo, porque es lo mismo. Entonces, tu metrado, antes metrabas por metro cúbico, el sardinel, y ahora vas a metrar por metro lineal. ¿Cuál es más fácil? ¿Cuál tiene efecto más fácil para Un sardinel, metro lineal. metro Un lineal? sardinel, conmigo, metro lineal. Claro, pues, con metro lineal no metes al toque. Caminando lo haces ahí y esta partida te sirve. Entonces, tú en tu expediente puedes tener tu partida en metros cúbicos. Y dices, pucha, mira, para mi sardinel tengo que multiplicar largo o ancho por la dimensión. Y para metrar tengo que estar, como voy avanzando cada semana, tengo que estar metrando cada semana, el sardinel y convirtiendo, etc. Muy complicado. Entonces, mejor me hago mi partidita de esto, lo verifico, porque me sale el mismo costo, lo valido y después de validarlo lo utilizo. Pero eso ya es una cuestión de cada uno. Muy bien. Era una consulta y yo he comprado esta otra partida. ¿Qué dicen ustedes? La partida comprada. ¿Por qué? Porque es otra partida. Ya le decían partida concreta. Hay otra partida para comprar. Distinta. Muy bien. Para mí, la partida curada, ¿eh? ¿Ah? Para mí, la partida curada. Lo curado completo, porque hay que ser la membrana. Se debe considerar. Bien, conclusiones. Se aprendió conceptos básicos respecto al análisis de precios unitarios, se comprendió conceptos del aporte unitario de mano de obra y se determinó el costo de la hora hombre de la mano de obra. Ustedes dan las conclusiones, preguntas. ¿Qué aprendimos hoy en esta lectura? ¿Qué se necesita para establecer el costo de la mano de obra, el costo por hora hombre? La jornada laboral. La jornada laboral tiene 48 horas, ¿qué más? De cantidad de personas. Ojo, el costo de la hora hombre, costo. Allá lo... No, la regla, los reglamentos por el pago. Aquí la familia, no, va. Primero el va, el sueldo básico, Eso el le va. después el U, después el U, ¿qué más? Los pasajes. AFP, movilidad, Salud. salud, etc. Esos son los parámetros que se necesitan para establecer el costo por hora hombre. Para adicionar la planilla. Claro, en la planilla ya entran otros temas más específicos. La planilla ya es otro tema, ¿no? Eso no va en el análisis. ¿Vale? Eso no va dentro del análisis de mano de obra. La planilla, no. Solamente No. O sea, claro, esa parte que les estamos mencionando son parte de la planilla, pero son una parte porque la planilla tiene otros elementos más. Por ejemplo, si yo no tengo hijos, no me van a pagar asignación por hijos, ¿no? Si yo no trabajo, digamos, en la noche, no me van a pagar horas extras en la noche. Si yo no trabajo en altura, no me van a pagar horas extras o compensación por trabajar en altura. Entonces, la planilla constituye una serie de otros elementos que, digamos, están, porque, digamos, son particulares o inherentes a cada trabajador, ¿no? Pero por regla general, todos los ítems que hemos mencionado, esos sí van encabezando la planilla. Los demás son parte. ¿Ok? Muy bien. Voy a pedirles por favor que se separen dejando una carpetita, que dejen todos los apuntes, teléfonos. ¿Quieren mirar los teléfonos para ir chequeando?
Como comentario, las preguntas lógicamente son para desarrollar. ¿Qué significa desarrollar? Eso quiero que lo tengan bien en cuenta. Bueno, les voy a dar una mala noticia ahora que están ya casi todos, ¿no? La ingeniera Rocío me ha dicho que no va a poder llevar el curso, así que voy a ser vuestro docente por todo el curso. Lo siento mucho, así que van a tener que soportar. Cuando ustedes hagan o lean una pregunta y dice desarrollar, significa sustentar vuestra posición. Si yo les digo, no sé, ¿cuántos son los signos cardinales? Ustedes me ponen 4. Fácil, ¿no? Pero yo les pongo desarrollar, entonces me tienen que sustentar cada uno de ellos. El norte, etcétera, el sur, el este, qué sé yo. Cuando dice desarrollar la pregunta, pero si la pregunta es bien clara y dice, diga usted el concepto tal, ahí no está diciendo desarrollar, solamente usted el concepto. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces me ha pasado ya que cuando reviso, yo pedí desarrollar y solamente me enumeraron las cosas, y al enumerarme yo no les puse la calificación que me correspondía, porque no había respondido adecuadamente. Entonces el alumno viene, ingeniero, acá está todo lo que... Le digo, pero no has desarrollado, porque lo siguiente no tiene la calificación, no vas a tener la calificación que se te debería dar. ¿Ok? O sea, no significa profesor enumerar y desarrollar. Claro, en el caso que diga desarrollar, ustedes desarrollan, por favor, el tema, ponen su punto de vista, sustentan su posición, ¿no? Y de esa manera tendrán, digamos, la posibilidad de alcanzar el puntaje que esté establecido. Muy bien, faltan 90 minutos para desarrollar el examen. El examen es este, ¿no? Hazlo con calma, tranquilo, no se desesperen. Como ven, ahí también están estipulados los puntajes de cada pregunta. Por favor, con letra clara, porque evidente no soy, puedo adivinar algunas cositas. Y copien la pregunta, por favor, porque a veces me ponen 1 y después ponen la respuesta solamente. Cuando reviso, no necesariamente sé por los números que ponen a qué pregunta corresponde, y eso lo puede perjudicar en su calificación.
Gracias.